Seguro que conoces esa punzada, esa sensación de ardor en el pecho cuando alguien descarta tus ideas en una reunión, habla por encima de ti o simplemente te trata como si fueras invisible. No es una paranoia, no te lo estás imaginando y, sobre todo, no estás siendo demasiado sensible. Lo que estás experimentando es una vulneración deliberada de tus límites, un intento, a menudo inconsciente pero siempre real, de socavar tu valor. El respeto no es un lujo, es la moneda de cambio en todas las interacciones humanas, y sin embargo, la mayoría de las personas lo gestionan de forma desastrosa. Unos explotan en una ira reactiva que les hace parecer inestables, perdiendo la razón en el momento en que elevan el tono. Otros, quizás la mayoría, optan por el silencio, por agachar la cabeza y tragar saliva, enseñando involuntariamente a los demás que pueden pasar por encima de ellos sin que ocurra nada. Ambas respuestas son una invitación abierta a que la falta de respeto continúe y se intensifique. Lo que necesitas entender es que existe una tercera vía, un enfoque estratégico que no requiere gritos ni sumisión, sino una precisión casi quirúrgica para retomar el control de la narrativa. Aceptar la falta de respeto tiene un coste oculto que va mucho más allá de un mal rato. Cada vez que permites que alguien ignore tu voz o desprecie tu tiempo, le estás enviando un mensaje directo a tu subconsciente, le estás diciendo que no vales lo suficiente como para ser defendido. Esa erosión silenciosa de la autoestima es una profecía autocumplida. Empiezas a moverte con menos seguridad, a hablar con menos autoridad y a proyectar una energía que los depredadores sociales detectan al instante. Las personas tóxicas tienen un radar especial para identificar a quienes no ponen consecuencias. Una vez que te marcan como un objetivo fácil, el comportamiento no hará más que escalar. Pero el daño no termina ahí. Los individuos de alta calidad, aquellos con los que realmente quieres trabajar o entablar una relación, también se dan cuenta. El respeto propio atrae respeto ajeno, y cuando alguien ve que permites que te traten mal, automáticamente te categoriza como alguien con estándares bajos, alguien que no se valora. Profesionalmente, esto es una sentencia de muerte para tu carrera. Te saltarán en los ascensos, te pagarán menos y tus ideas, por brillantes que sean, serán atribuidas a otro simplemente porque no proyectas la fuerza necesaria para reclamarlas. Para cambiar esto, primero debes convertirte en un experto en reconocer el irrespeto en sus formas más insidiosas. Lo obvio es fácil de ver, los insultos o los gritos son claros. Pero el verdadero peligro reside en lo sutil, en esas microagresiones que están diseñadas con una negación plausible por delante. Hablamos de la persona que te interrumpe sistemáticamente, no por entusiasmo, sino para demostrar que su voz importa más que la tuya. Hablamos de la descalificación disfrazada de broma o de la falta de tiempo crónica que solo se aplica cuando se trata de ti. Cuando alguien minimiza tus sentimientos diciendo que estás exagerando, no está dando una opinión, está invalidando tu realidad para evitar hacerse responsable de su comportamiento. El tiempo es el reflejo más puro de tu valor. Si alguien te hace esperar de forma recurrente o cancela planes en el último minuto sin una causa de fuerza mayor, te está comunicando de forma no verbal que su agenda es superior a tu existencia. El respeto no es algo que se gane siendo excesivamente amable o acumulando títulos académicos. El respeto es algo que se impone a través de tus estándares y, sobre todo, de tu capacidad para sostener la incomodidad de poner un límite. La gente no te respeta porque seas bueno, te respetan porque saben que hay una línea que no pueden cruzar sin encontrarse con una consecuencia clara y firme. Cambiar esta dinámica requiere un cambio de mentalidad radical. Debes estar dispuesto a ser la persona incómoda en la habitación. Cuando alguien te interrumpa, no te calles. Puedes hacer una pausa, mantener el contacto visual y decir con calma, aún no había terminado de exponer mi punto, dame un segundo para finalizar. No hay ira en esa frase, solo una autoridad tranquila que redefine quién tiene el control del espacio. Al empezar a exigir un trato digno, verás que el mundo a tu alrededor reacciona. Al principio, algunos intentarán presionarte más fuerte, están acostumbrados a tu versión anterior y se resistirán al cambio. Es una prueba de resistencia.
Si mantienes la coherencia, las personas tóxicas acabarán alejándose porque ya no obtienen de ti el beneficio de la sumisión. Y en ese espacio que dejan vacío, empezarán a aparecer oportunidades y personas que realmente valoran tu presencia. Tu confianza empezará a reconstruirse no desde lo que dicen los demás, sino desde la seguridad de saber que eres tu propio aliado más leal. No se trata de ser agresivo ni de buscar el conflicto, se trata de entender que el juego social tiene reglas y que, si no las juegas tú, otros las jugarán por ti y a tu costa. Tu yo del futuro te agradecerá que hoy hayas decidido que tu dignidad no es negociable. Aprender a manejar la falta de respeto es, en última instancia, aprender a reclamar el lugar que te corresponde en el mundo, sin pedir perdón por ocupar espacio y sin permitir que nadie apague tu voz bajo el pretexto de la cortesía. A veces, el irrespeto no se manifiesta con un grito o un insulto directo, a menudo es un proceso silencioso, una erosión constante que ocurre en los detalles más pequeños del día a día. Imagina a esa persona que siempre revisa doblemente tu trabajo, pero que confía plenamente en el de los demás sin hacer una sola pregunta. Esa insistencia en preguntarte si estás seguro de la información que proporcionaste, o esa tendencia a explicarte conceptos básicos que ya dominas, no son gestos aislados de precaución. Son herramientas que, acumuladas con el tiempo, buscan posicionarte como alguien menos capaz o menos confiable que tus pares. Es una forma sutil de decirte que no perteneces al mismo nivel, y aunque cada incidente parezca menor, el peso emocional de ser constantemente cuestionado termina por afectar tu seguridad profesional. Esta dinámica se vuelve aún más evidente cuando aparece el robo de crédito. Es una de las formas más descaradas de irrespeto profesional, donde alguien decide que tus ideas, tus noches de desvelo y tus contribuciones son de su propiedad. Puede ser algo tan obvio como presentar una propuesta tuya como si fuera propia, o algo tan sutil como omitir tu nombre al celebrar el éxito de un proyecto. Este comportamiento no es solo una falta de cortesía, es un ataque directo a tu reputación y a tus posibilidades de crecimiento, una forma de robarte el futuro mientras te mantienen en la sombra. A esto se suma el estilo de comunicación condescendiente, ese tono de superioridad que algunas personas adoptan para establecer una jerarquía donde ellos son los expertos y tú, sin importar tu experiencia real, eres el estudiante que necesita ser guiado incluso en las decisiones más básicas de la vida. Incluso en el mundo digital, donde las interacciones parecen menos personales, el irrespeto encuentra su lugar. Se manifiesta cuando tus mensajes son ignorados sistemáticamente mientras ves a esa misma persona interactuar con todos los demás o cuando recibes comentarios pasivo-agresivos que buscan desestabilizarte. En el trabajo, esto se traduce en correos urgentes que quedan sin respuesta durante días, mientras otros colegas reciben atención inmediata. Y no podemos olvidar el espacio físico, esas personas que se acercan demasiado, que te tocan sin tu consentimiento o que se posicionan de manera intimidante para hacerte sentir acorralado. Tus límites físicos son el reflejo de tus límites emocionales, y quien los viola está enviando el mensaje de que tu comodidad personal no tiene ningún valor para ellos. Al empezar a exigir un trato digno, verás que el mundo a tu alrededor reacciona. Al principio, algunos intentarán presionarte más fuerte, están acostumbrados a tu versión anterior y se resistirán al cambio. Es una prueba de resistencia. Si mantienes la coherencia, las personas tóxicas acabarán alejándose porque ya no obtienen de ti el beneficio de la sumisión. Y en ese espacio que dejan vacío, empezarán a aparecer oportunidades y personas que realmente valoran tu presencia. Tu confianza empezará a reconstruirse no desde lo que dicen los demás, sino desde la seguridad de saber que eres tu propio aliado más leal. No se trata de ser agresivo ni de buscar el conflicto, se trata de entender que el juego social tiene reglas y que, si no las juegas tú, otros las jugarán por ti y a tu costa. Tu yo del futuro te agradecerá que hoy hayas decidido que tu dignidad no es negociable. Aprender a manejar la falta de respeto es, en última instancia, aprender a reclamar el lugar que te corresponde en el mundo, sin pedir perdón por ocupar espacio y sin permitir que nadie apague tu voz bajo el pretexto de la cortesía. A veces,
el irrespeto no se manifiesta con un grito o un insulto directo, a menudo es un proceso silencioso, una erosión constante que ocurre en los detalles más pequeños del día a día. Imagina a esa persona que siempre revisa doblemente tu trabajo, pero que confía plenamente en el de los demás sin hacer una sola pregunta. Esa insistencia en preguntarte si estás seguro de la información que proporcionaste, o esa tendencia a explicarte conceptos básicos que ya dominas, no son gestos aislados de precaución. Son herramientas que, acumuladas con el tiempo, buscan posicionarte como alguien menos capaz o menos confiable que tus pares. Es una forma sutil de decirte que no perteneces al mismo nivel, y aunque cada incidente parezca menor, el peso emocional de ser constantemente cuestionado termina por afectar tu seguridad profesional. Esta dinámica se vuelve aún más evidente cuando aparece el robo de crédito. Es una de las formas más descaradas de irrespeto profesional, donde alguien decide que tus ideas, tus noches de desvelo y tus contribuciones son de su propiedad. Puede ser algo tan obvio como presentar una propuesta tuya como si fuera propia, o algo tan sutil como omitir tu nombre al celebrar el éxito de un proyecto. Este comportamiento no es solo una falta de cortesía, es un ataque directo a tu reputación y a tus posibilidades de crecimiento, una forma de robarte el futuro mientras te mantienen en la sombra. A esto se suma el estilo de comunicación condescendiente, ese tono de superioridad que algunas personas adoptan para establecer una jerarquía donde ellos son los expertos y tú, sin importar tu experiencia real, eres el estudiante que necesita ser guiado incluso en las decisiones más básicas de la vida. Incluso en el mundo digital, donde las interacciones parecen menos personales, el irrespeto encuentra su lugar. Se manifiesta cuando tus mensajes son ignorados sistemáticamente mientras ves a esa misma persona interactuar con todos los demás o cuando recibes comentarios pasivo-agresivos que buscan desestabilizarte. En el trabajo, esto se traduce en correos urgentes que quedan sin respuesta durante días, mientras otros colegas reciben atención inmediata. Y no podemos olvidar el espacio físico, esas personas que se acercan demasiado, que te tocan sin tu consentimiento o que se posicionan de manera intimidante para hacerte sentir acorralado. Tus límites físicos son el reflejo de tus límites emocionales, y quien los viola está enviando el mensaje de que tu comodidad personal no tiene ningún valor para ellos. Ante todo esto, la herramienta más poderosa que posees es tu instinto. Si después de interactuar con alguien te sientes constantemente minimizado, frustrado o incómodo, no ignores esa señal. No permitas que nadie te convenza de que eres demasiado sensible o de que estás imaginando cosas. Tus sentimientos son el primer indicador de que alguien está cruzando una línea que no debería. Una estrategia vital es documentar estos patrones. En lugar de ver incidentes aislados, lleva un registro de la frecuencia y el contexto. Esto no solo te ayuda a ver la realidad con claridad cuando intentan manipularte, sino que te brinda evidencia concreta si alguna vez necesitas llevar el asunto a una instancia formal. Recuerda siempre que la intención de la otra persona no borra el impacto de sus actos. Si su comportamiento te daña de forma constante, debe ser abordado, sin importar las excusas que pongan. Para manejar estas situaciones con maestría, es fundamental sumergirse en la psicología de quien falta al respeto. Lo primero que debemos aceptar es que el irrespeto nunca se trata realmente de ti. Aunque se sienta como un ataque personal, en realidad es un reflejo de las inseguridades, las luchas de poder y las necesidades psicológicas insatisfechas de la otra persona. Cuando comprendes esto, recuperas el control, porque puedes responder de manera estratégica en lugar de simplemente reaccionar de forma emocional. El motor principal de este comportamiento suele ser la inseguridad. Aquellos que dudan de su propio valor o competencia intentan elevarse a sí mismos pisoteando a los demás. Es una estrategia subconsciente para sentirse poderosos sin tener que esforzarse en crecer de verdad. Al observar esto, puedes empezar a preguntarte de qué se siente amenazada esa persona. ¿Es tu éxito, tu conocimiento o tus relaciones lo que les hace sentir inferiores? Por otro lado, están las dinámicas de poder. Para algunos, el respeto es un juego de suma cero. Creen que para que ellos tengan poder, tú debes tener menos.
Esto es muy común en entornos competitivos donde se lucha por recursos o estatus. Usan el irrespeto como una correa para mantenerte en lo que ellos consideran que es tu lugar en la jerarquía social. También existe el factor del comportamiento aprendido. Muchas personas simplemente repiten patrones tóxicos que vieron en su infancia o en relaciones pasadas, normalizando el maltrato como una forma de supervivencia. No es una justificación, pero explica por qué para algunos la falta de respeto es casi un lenguaje natural. También debemos estar alerta ante los probadores de límites. Son personas que, a menudo de forma inconsciente, presionan tus fronteras para ver hasta dónde pueden llegar. Si no encuentran una resistencia firme desde el principio, seguirán avanzando. Del mismo modo, los problemas de control impulsan a muchos a interrumpir conversaciones, descartar ideas ajenas o ignorar los horarios de los demás para reafirmar que ellos son quienes dictan las reglas. Incluso el miedo al abandono puede manifestarse como irrespeto, personas con alta sensibilidad al rechazo que prefieren alejar a los demás con actitudes despectivas antes de arriesgarse a ser ellos los abandonados. Finalmente, no podemos ignorar las tendencias narcisistas, donde la persona siente que tiene un derecho natural a ser tratada de forma especial y no ve la necesidad de considerar los sentimientos ajenos. O situaciones más humanas, como el estrés extremo, donde alguien normalmente respetuoso entra en modo de supervivencia y se vuelve cortante o desconsiderado. Incluso los celos profesionales pueden convertir a un colega en un saboteador de tu reputación. Entender todo este espectro, desde las diferencias culturales hasta las heridas psicológicas más profundas, te permite ver el irrespeto como lo que es, una carencia del otro, no una medida de tu valor. Al despojar al agresor del poder de definir quién eres, te vuelves capaz de establecer límites con una claridad inquebrantable. A menudo, nos encontramos en situaciones donde el comportamiento de alguien nos incomoda, pero dudamos en reaccionar porque esa persona utiliza la cultura o sus tradiciones como un escudo. Sin embargo, es fundamental aprender a distinguir entre un malentendido cultural genuino y un comportamiento manipulador que busca ejercer poder y control. No todo lo que se etiqueta como diferencia lo es, en muchas ocasiones, es simplemente una estrategia para dominar el espacio y la dinámica de la relación. Del mismo modo, debemos entender que el trauma pasado puede manifestarse como un comportamiento irrespetuoso. Hay personas que, tras haber sido lastimadas o traicionadas, desarrollan mecanismos de defensa desadaptativos, atacan o faltan al respeto antes de que alguien pueda herirlas de nuevo. Aunque comprender estos impulsores psicológicos es útil, bajo ninguna circunstancia significa que debas justificar el maltrato o convertirte en el terapeuta de nadie. Tu responsabilidad no es arreglar a los demás, sino proteger tu propia integridad. Al comprender que la falta de respeto de otra persona suele nacer de su propia inseguridad o de un intento de probar tus límites, dejas de reaccionar de forma emocional y empiezas a responder de forma estratégica. Ya no te sientes a la defensiva, sino que actúas con la confianza de quien sabe que no tiene por qué participar en un juego de control que no le pertenece. El respeto se defiende en el momento exacto en que se pierde. Si permites que una falta de respeto pase sin consecuencias, el mensaje que envías es de aceptación, y la aceptación del irrespeto es una invitación abierta a que se repita. Muchos fallan en este punto por el deseo de evitar conflictos o por la falsa creencia de que confrontar la situación empeorará las cosas. La realidad es que establecer límites inmediatos detiene el patrón de la otra persona, protege tu autorrespeto y deja claro a los testigos que no eres alguien a quien se pueda pisotear. Para que esto funcione, la clave reside en tu estado emocional, debes permanecer tranquilo, directo y no negociable. Si respondes con ira o demasiada emocionalidad, le entregas a la otra persona la munición necesaria para tacharte de inestable o exagerado. En cambio, una asertividad calmada preserva tu credibilidad y tu poder. Cuando alguien te interrumpa o intente hablar por encima de ti, no esperes a que termine. Haz una pausa, mantén el contacto visual directo y di con firmeza, no había terminado de hablar o permíteme completar mi idea. Es vital que en este momento no sonrías ni te disculpes, tu tono debe ser objetivo y serio.
Si la persona insiste en interrumpir, escala tu respuesta: necesito que dejes de interrumpirme o esperaré a que estés listo para escuchar, y luego guarda silencio absoluto hasta que tengas toda su atención. De igual manera, si alguien descarta tus ideas o sentimientos, aborda la situación de inmediato. No dejes pasar frases que invaliden tu experiencia. Puedes decir: mi preocupación es válida y merece ser considerada, o tengo experiencia en esta área y mi perspectiva es necesaria en esta discusión. El objetivo siempre es restablecer tu valor en el espacio donde te encuentras. La gestión del tiempo es otra área donde los límites deben ser férreos. Si alguien llega tarde de forma sistemática, no lo esperes, comienza la reunión o reprograma tu agenda. Tu tiempo es un recurso valioso. Ante una cancelación de último minuto, no te apresures a ofrecer alternativas, hazle saber a la otra persona que su falta de previsión afecta tus compromisos y deja que sea ella quien proponga la próxima cita. Esta misma firmeza debe aplicarse cuando se te excluye de decisiones o conversaciones importantes. En lugar de pedir permiso para entrar, establece la expectativa: yo debería haber sido incluido en esa discusión, o en el futuro, inclúyanme en las reuniones sobre proyectos en los que estoy trabajando. Nunca pidas permiso para que se te respete tu lugar profesional. En el caso del robo de crédito o las microinvalidaciones, la corrección debe ser pública y al instante. Si alguien presenta tu idea como propia, di en ese mismo momento: me alegra que te guste el enfoque que propuse en nuestra reunión de la semana pasada. No esperes a un momento privado, la verdad debe quedar clara para todos los presentes. Si alguien cuestiona tu capacidad de forma innecesaria, un simple confío en mi evaluación o no necesito que me expliquen esto suele ser suficiente para detener la microagresión. Y cuando se trate de tu espacio físico, la negociación es inexistente. Si alguien se acerca demasiado o te toca sin consentimiento, da un paso atrás y di: necesito más espacio personal, o por favor, no me toques. No te preocupes por parecer grosero. Tu integridad física es sagrada y no está sujeta a la opinión de los demás. El lenguaje que utilices para marcar estos límites debe ser depurado. Evita las muletillas de duda como siento que quizás, o sería bueno si pudieras. Esas frases debilitan tu posición. Usa declaraciones directas: necesito, espero, eso no es aceptable. Acompaña estas palabras con una postura erguida, contacto visual y un tono de voz calmado. Recuerda que, al principio, las personas acostumbradas a faltarte al respeto se resistirán. Pueden intentar intensificar su comportamiento para ver si doblas el brazo. Mantente firme. No sientas la necesidad de dar explicaciones largas o justificaciones, porque eso solo invita al debate. Un límite no es una sugerencia, es un hecho sobre lo que permitirás en tu vida. Practica estas respuestas en tu mente o con personas de confianza hasta que se vuelvan naturales. Cada vez que marcas un límite inmediato, no solo estás resolviendo un conflicto presente, sino que estás entrenando a los demás sobre cómo deben tratarte en el futuro. Es una inversión necesaria para tu paz mental y tu éxito personal. No todas las personas que nos faltan al respeto lo hacen por la misma razón, y por eso, intentar usar una única solución para todos es un error que puede salirte muy caro. La clave para mantener tu poder personal reside en la capacidad de identificar con quién estás tratando y ajustar tu estrategia en consecuencia. Si eliges el enfoque equivocado, podrías alimentar el conflicto y empeorar las cosas, pero si aplicas la táctica correcta, puedes desactivar la hostilidad de forma rápida y, a menudo, permanente. Imagina primero al intimidado agresivo. Es ese individuo que recurre a los gritos, a la ira explosiva y a un lenguaje corporal invasivo para dominar el espacio. Lo que realmente sucede dentro de ellos es que han aprendido que la mayoría de las personas retroceden cuando alguien se pone violento. Utilizan esta agresión como una máscara para ocultar profundas inseguridades sobre su propia competencia. Cuando te encuentres frente a uno de ellos, tu mejor arma no es el volumen de tu voz, sino tu calma. No iguales su nivel de energía, porque eso es precisamente lo que buscan para validar su rabia. En lugar de eso, haz algo inesperado:
baja el tono de tu voz y habla más despacio de lo habitual. Di con firmeza, veo que estás molesto, pero necesito que bajes la voz y vamos a continuar esta conversación. Si la persona no se detiene, termina la interacción en ese instante. Retírate físicamente y deja claro que solo hablarás cuando exista respeto. La clave es negarte a ser intimidado sin escalar la pelea. Al no acobardarte ni contraatacar, desmantela su única herramienta de control. Nunca, bajo ninguna circunstancia, les des lo que quieren mientras actúan así, porque eso solo les enseña que la agresión es una estrategia rentable. Por otro lado, nos encontramos con el manipulador pasivo-agresivo, que es quizás el perfil más frustrante. Su falta de respeto no es un grito, sino un susurro o un olvido conveniente. Usan el sarcasmo, el tratamiento de silencio o la ineficiencia deliberada para castigarte mientras mantienen la posibilidad de negar lo que están haciendo. Ante ellos, la estrategia es la luz, debe señalar su comportamiento de manera directa y obligarlos a salir de las sombras. Si lanzan un comentario mordaz disfrazado de broma, no te rías ni te enojes, simplemente pregunta, ¿eso sonó sarcástico? ¿Qué quisiste decir realmente? Si olvidan sistemáticamente algo importante, no les pidas perdón por insistir, mejor di, esta es la segunda vez que sucede. ¿Qué sistema vamos a implementar para asegurar que no vuelva a ocurrir? Al nombrar lo que están haciendo, haces que su juego sea ineficaz. Ellos confían en la ambigüedad porque la confrontación directa los aterroriza. Cuando tú los obligas a ser claros, pierden su ventaja. Un desafío distinto es el controlador narcisista. Para esta persona, tú y los demás son simplemente peones en un tablero diseñado para su beneficio. Se sienten superiores, interrumpen constantemente y se apropian del trabajo ajeno porque genuinamente creen que el mundo les debe un trato especial. Con ellos, apelar a la empatía es una pérdida de tiempo, no les importa cómo te sientes y, de hecho, usarán tu vulnerabilidad emocional en tu contra. Tu respuesta debe ser quirúrgica, basada en hechos y consecuencias. Si intentan atribuirse un mérito que no es suyo, corrígelos en el acto con datos. Esa idea fue desarrollada por nuestro equipo el mes pasado. Si te interrumpen, detén tu discurso y di, necesito que esperes hasta que termine antes de compartir tus pensamientos. Debes establecer límites con consecuencias inmediatas y cumplirlas sin dudar. Si me interrumpes de nuevo, terminaré esta reunión y la reprogramaremos para cuando estés listo para escuchar. Ellos no respetan los sentimientos, pero sí respetan el poder y las reglas inamovibles. Existe también el competidor inseguro, alguien que ve cada conversación como una carrera que debe ganar. Si tú tienes un logro, ellos tienen uno mayor, si tienes un problema, el suyo es más grave. Su falta de respeto se manifiesta en sutiles humillaciones para socavar tu confianza. Lo que debes entender es que su comportamiento nace de una sensación de insuficiencia. Por eso, la mejor forma de ganar es negarte a jugar. Cuando intenten superarte con un comentario, no trates de demostrar que eres mejor, simplemente reconoce lo que dijeron con un "eso es interesante" y redirige la conversación al tema que realmente importa. Si cuestionan tu capacidad, afirma tu valor con naturalidad, sin buscar su aprobación. Al no entrar en su dinámica competitiva, los dejas pedaleando en el vacío. Si no compites, ellos no pueden ganarte. No podemos olvidar al probador de límites. Estas personas no suelen ser maliciosas por naturaleza, pero son oportunistas. Han aprendido que, si presionan un poco, la gente suele ceder. Pueden llegar tarde siempre o hacer exigencias poco razonables solo para ver hasta dónde pueden llegar. Con ellos, la consistencia es tu única salvación. El momento en que haces una excepción, les estás enviando una invitación para que rompan la regla de nuevo. Si estableces que una reunión empieza a una hora, empieza a esa hora, incluso si ellos no están. Si dices que no respondes mensajes después de cierta hora, apaga las notificaciones. La ejecución de tus límites debe ser impecable porque, para un probador de límites, una regla que se dobla una vez es una regla que no existe.
Finalmente, está el vampiro emocional, aquel que utiliza la culpa y sus propios dramas personales como una herramienta de control. Si intentas confrontarlos por su falta de respeto, podrían estallar en llanto o contarte una tragedia personal para que te sientas mal por pedirles cuentas. Ante ellos, debes aprender a separar la emoción del problema real. Puedes reconocer su estado emocional sin permitir que éste justifique su mal comportamiento. Di algo como, entiendo que estés pasando por un momento difícil, pero eso no justifica la forma en que me hablaste. No dejes que sus lágrimas descarrilen la conversación hacia sus problemas, mantén el enfoque en la conducta que debe cambiar. La verdadera maestría en el manejo de personas difíciles radica en tu capacidad para mantener la regulación emocional. Debes ver estos comportamientos como lo que son, reflejos de las carencias y batallas internas de los demás, no como una medida de tu valor personal. Al responder de manera estratégica en lugar de reaccionar emocionalmente, no solo proteges tu paz mental, sino que también mantienes el control de la situación. La asertividad estratégica te permite navegar cualquier entorno social con la frente en alto, sabiendo que tienes una herramienta para cada tipo de falta de respeto. Recuerda que, en última instancia, tú enseñas a los demás cómo tratarte a través de lo que permites y de la forma en que respondes cuando se cruzan tus límites. El retiro estratégico no es una señal de derrota, ni mucho menos un acto de rendición, aunque a menudo nos hayan condicionado para creer que alejarnos es dejar que la otra persona gane. En realidad, se trata de una de las herramientas más poderosas y subutilizadas para gestionar el irrespeto crónico. Es una decisión calculada, un acto de soberanía personal en el que decides retirar tu energía, tu atención y tu presencia de alguien que ha demostrado, con hechos, que no sabe valorarte. Cuando te retiras estratégicamente, no estás huyendo, estás recuperando tu poder y obligando a la otra persona a experimentar el vacío y las consecuencias naturales de su comportamiento. Este enfoque es devastadoramente eficaz porque corta de raíz lo que las personas tóxicas más necesitan para subsistir, tu reacción y tu compromiso. Los individuos que prosperan en el conflicto se alimentan del drama y de las respuestas emocionales que logran provocar en ti. Al dejar de proporcionar ese combustible, su comportamiento pierde el sentido y, en muchos casos, simplemente cesa porque ya no tiene un receptor. Lo más importante es entender que este retiro debe ser limpio, firme y no negociable hasta que exista una evidencia real de cambio. No se trata de un juego psicológico para manipular a alguien y lograr que te trate mejor, sino de un protocolo de protección para tu salud mental. En el ámbito profesional, esto se traduce en establecer barreras claras. Si alguien te interrumpe o te intimida en persona, limita tus interacciones exclusivamente al correo electrónico. Al hacer esto, no solo estás protegiendo tu paz, sino que estás creando un rastro documental que te respalda, eliminando la oportunidad de que tus ideas sean descartadas o robadas. Significa también dejar de ser ese colega siempre disponible que ofrece ayuda extra o comparte ideas brillantes de manera informal con personas que luego se atribuyen el mérito. Te vuelves profesionalmente cordial, pero completamente indisponible para cualquier cosa que exceda el mínimo requerido. Es una transición de una colaboración abierta a una presencia estrictamente operativa, protegiendo tu talento para quienes realmente lo merecen. Cuando la dinámica de poder es desigual, como ocurre con un supervisor irrespetuoso, el retiro requiere una planificación aún más meticulosa. Aquí, la estrategia consiste en documentar cada interacción y solicitar instrucciones por escrito, creando un escudo que dificulte la continuidad de sus patrones tóxicos. En tu vida personal, el retiro estratégico implica ser mucho más selectivo con tu vulnerabilidad. Significa reducir la frecuencia de los contactos y dejar de compartir información íntima con familiares o amigos que han usado tus confidencias en tu contra o que violan tus límites sistemáticamente. Si se trata de una relación de pareja donde el irrespeto es la norma, el retiro puede manifestarse como una separación física o emocional temporal. El objetivo aquí es crear el espacio necesario para que ambos reflexionen, pero sobre todo para que tú dejes de ser el blanco de un daño emocional constante.
Es fundamental comprender que el retiro estratégico no es la primera respuesta ante un malentendido. Es la medida final que se toma después de haber comunicado tus límites de forma clara y de haber dado oportunidades de cambio que fueron ignoradas. Sin embargo, para que funcione, debes estar mentalmente preparado para la resistencia. Es muy probable que, al notar tu distancia, la otra persona intensifique su comportamiento, intente manipularte con falsas promesas o te acuse de ser alguien difícil o injusto. Mantenerte firme en tu decisión es lo que valida tu autorrespeto. Además, este proceso exige que te desprendas del resultado, no puedes retirarte esperando secretamente que el otro corra tras de ti. El verdadero éxito ocurre cuando rediriges esa energía que antes gastabas en defenderte hacia actividades y personas que sí aportan valor a tu vida. Pero ninguna estrategia externa será suficiente si no está respaldada por una confianza interior inquebrantable. El respeto que recibimos del mundo suele ser un reflejo del respeto que nos profesamos a nosotros mismos. Las personas detectan la seguridad auténtica de manera instintiva, del mismo modo que detectan la duda y la necesidad de aprobación. Construir esa confianza no tiene nada que ver con la arrogancia o con sentirse superior a los demás. Se trata de poseer un conocimiento tan profundo de tu propio valor que las opiniones ajenas dejen de ser amenazas para convertirse en simple información. Aquí es donde debemos distinguir entre la autoestima y el autorrespeto. Mientras que la autoestima fluctúa según tus éxitos o como te traten hoy, el autorrespeto es una constante, es el estándar mínimo de trato que te das a ti mismo y que exiges de los demás, independientemente de las circunstancias. Para consolidar esta confianza, es vital desarrollar un locus de control interno. Debes convencerte de que, aunque no puedes controlar cómo actúan los demás, tienes el control absoluto sobre tus respuestas y sobre hacia dónde diriges tu vida. Al dejar de buscar validación externa para cada decisión que tomas, rompes las cadenas que te hacen rehén de la aprobación de los demás. La verdadera confianza nace de actuar en coherencia con tus valores y de cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Cuando te vuelves competente en lo que haces y te haces responsable de tu bienestar, esa seguridad se proyecta en tu postura, en tu tono de voz y en tu presencia física. Al final, el retiro estratégico y la confianza interior son dos caras de la misma moneda. Un compromiso innegociable con tu propia dignidad que le comunica al mundo que tu presencia es un privilegio y tu respeto es un requisito. Tu presencia habla mucho antes de que pronuncies la primera palabra. Tu postura, el contacto visual que mantienes, el tono de tu voz y la cadencia de tus movimientos son los hilos que tejen la percepción que los demás tienen de ti, pero más importante aún, la percepción que tú tienes de ti mismo. Practica el arte de estar erguido, de ocupar tu espacio en el mundo con dignidad. Mantén un contacto visual directo, no como un desafío, sino como una señal de que estás presente y no tienes miedo de ser visto. Habla con una claridad pausada, permitiendo que tu voz tenga el volumen adecuado para ser escuchada sin necesidad de gritar, y muévete con un propósito definido. Cuando dejas de apresurarte o de dudar en tus pasos, envías una señal poderosa a tu sistema nervioso: estoy a salvo, tengo el control. Estos ajustes físicos no son solo superficiales, son catalizadores de cambios químicos y psicológicos que, con el tiempo, construyen una confianza genuina. Acompaña esta transformación física con el ensayo mental. Tu mente subconsciente no distingue fácilmente entre un recuerdo real y una visualización vívida. Imagínate a ti mismo entrando en una habitación con seguridad absoluta, participando en conversaciones complejas como un igual y manejando el irrespeto con una asertividad tranquila y firme. Al visualizar estas victorias, estás trazando los mapas neuronales que seguirás cuando las situaciones se presenten en la vida real. Sin embargo, la confianza no es solo una imagen, es una estructura protegida por límites personales. Cada vez que estableces un límite y lo haces cumplir, te estás enviando un mensaje claro: valgo la pena ser protegido. Esto genera un ciclo virtuoso donde la autoprotección aumenta la confianza, y esa seguridad renovada te permite poner límites con mayor facilidad cada vez. Para que este proceso sea efectivo, debes enfrentarte a tu crítico interno.
Esa voz que susurra que no eres suficiente suele alimentarse de miedos antiguos, no de hechos presentes. Cuestiona esas narrativas. Busca evidencia que contradiga tus inseguridades y sé justo contigo mismo. No se trata de un optimismo ciego, sino de una evaluación precisa de tus capacidades y logros. En este camino, tu entorno es vital. Rodéate de personas que no solo toleren tu crecimiento, sino que lo celebren. El impacto de quienes te rodean es masivo. Si estás constantemente bajo el escrutinio de críticos, mantener la confianza se vuelve una lucha agotadora. Busca a aquellos que aprecien tus fortalezas y te impulsen a asumir riesgos calculados. Recuerda que la confianza crece a través de la experiencia, y la experiencia solo se gana actuando a pesar de la incertidumbre. Celebra tus victorias, por pequeñas que parezcan, porque cada logro reconocido entrena a tu cerebro para registrar tu propia competencia. Entiende que la confianza no es un destino al que llegas para descansar, sino una práctica diaria. Es normal que haya días de duda, pero el objetivo es construir una base de autorrespeto tan sólida que no se derrumbe ante los altibajos emocionales. Cuando alcanzas este nivel de seguridad, tu energía cambia. Dejas de ser un buscador de aprobación para convertirte en un generador de valor. Dejas de aceptar el maltrato como algo inevitable y empiezas a caminar con la expectativa natural de ser respetado. Esta transformación es especialmente crucial en el ámbito más difícil de todos, las relaciones familiares. Las relaciones familiares suelen ser el terreno donde más se tolera el irrespeto debido a la historia compartida y las presiones sociales. Existe una narrativa cultural peligrosa que sugiere que la familia debe preservarse a toda costa, incluso a expensas de tu salud mental. Frases como la sangre pesa más que el agua se usan a menudo para justificar comportamientos tóxicos y generar culpa. Pero la verdad es que el respeto es el cimiento de cualquier vínculo sano, y ser pariente de alguien no le otorga una licencia de inmunidad para herirte. El irrespeto familiar suele manifestarse de formas insidiosas: manipulación emocional, invalidación de tus sentimientos o la violación constante de tu privacidad. Cuando decides que ya no aceptarás este trato, es fundamental separar el amor que sientes por tu familia de la aceptación de su comportamiento. Puedes amar a alguien y, al mismo tiempo, negarte a estar en su presencia mientras te falte el respeto. Identifica los patrones de manipulación, como el gaslighting o el chantaje emocional, y prepárate para enfrentarlos con calma. Al establecer límites con familiares, no necesitas dar explicaciones interminables, la claridad es tu mejor aliada. Si un familiar critica tus decisiones, establece la consecuencia: si no puedes respetar mi camino, no compartiré estos detalles contigo. Debes estar preparado para la explosión de extinción. Cuando rompes un patrón de sumisión, es probable que la otra persona intensifique su mal comportamiento en un intento desesperado por recuperar el control. Mantente firme. No permitas la triangulación, donde otros parientes intentan intervenir en tu nombre. Trata los problemas directamente con la persona involucrada. En algunos casos, te darás cuenta de que, a pesar de tus esfuerzos, el respeto no llega. Es doloroso aceptar que algunos familiares nunca cambiarán, pero es vital basar tu paz mental en la realidad de sus acciones y no en la esperanza de que sean personas distintas. A veces, la mayor prueba de confianza y autorrespeto es elegir la distancia necesaria para proteger tu integridad. Al final del día, tu valor no depende de la opinión de tu familia ni de nadie más, es algo que generas desde tu interior y que nadie tiene el poder de arrebatarte si decides defenderlo. Sanar las heridas que deja el irrespeto familiar no es un camino lineal, sino un acto de valentía profunda que comienza cuando decides que tu bienestar no es negociable. A menudo, ese proceso implica nutrir conexiones que realmente te sostengan, incluso si eso significa buscar refugio en una familia elegida o en aquellos parientes que sí valoran tu presencia. Debes entender que alejarse del caos no es una traición, sino un derecho fundamental, y que navegar estos laberintos emocionales suele requerir el acompañamiento de un profesional. Un terapeuta no solo te escucha, sino que te ofrece las herramientas para desmantelar patrones generacionales de control y manipulación.
Poner límites no es un ataque hacia el otro, sino un gesto de amor propio supremo que, irónicamente, es el único suelo fértil sobre el cual podría crecer una relación auténtica en el futuro, basada en el respeto mutuo y no en la sumisión. Cuando el trato irrespetuoso se prolonga durante años, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la pareja, el daño se infiltra en las capas más profundas de tu identidad. No se trata solo de momentos desagradables, sino de una erosión constante de tu valía personal que persiste incluso después de que la situación termina. La psicología nos enseña que este fenómeno crea lo que conocemos como indefensión aprendida, ese estado donde tu cerebro, tras ser invalidado una y otra vez, comienza a creer que eres incapaz de cambiar tu destino o que, peor aún, mereces el maltrato. Este trauma complejo no nace de un solo evento explosivo, sino de la acumulación de pequeñas humillaciones que reprograman tu diálogo interno. De repente, esa voz que te critica, que minimiza tus logros y que te hace dudar de cada decisión, no es la de tus agresores, sino la tuya propia, replicando el daño en la soledad de tu mente. Recuperar tu valor propio exige un esfuerzo intencional para desaprender estas mentiras. El primer paso, y quizás el más desafiante, es comprender que el trato que recibiste nunca fue un reflejo de quién eres, sino una proyección de las carencias y la falta de integridad de quien te lo dio. Para sanar, debes convertirte en un detective de tus propias creencias. Identifica esos pensamientos automáticos que te dicen que tus opiniones no cuentan o que eres demasiado sensible, y confróntalos con la realidad objetiva. Escríbelos, analízalos y busca pruebas de tu competencia que hayan estado ahí todo el tiempo, ocultas bajo el peso del desprecio ajeno. La reconstrucción de la confianza se logra a través de microvictorias, aprender algo nuevo, tomar una decisión pequeña sin consultar a nadie o completar un proyecto personal. Cada una de estas acciones es un ladrillo en el nuevo edificio de tu autoestima. En este proceso, la autocompasión es tu mejor aliada. Quienes han sufrido desvalorización suelen ser sus jueces más severos, castigándose por no sanar lo suficientemente rápido. Debes aprender a tratarte con la misma ternura que ofrecerías a un amigo que atraviesa una tormenta. Reconectar con tu ser auténtico implica explorar qué te gusta y qué valoras cuando nadie te está diciendo qué pensar. Es un periodo de redescubrimiento donde debes rodearte de personas que calibren positivamente tu valor, permitiéndote experimentar cómo se siente ser apreciado sin condiciones. A medida que practicas la asertividad y estableces límites pequeños, tu sistema nervioso comienza a entender que puedes protegerte, reduciendo esa hipervigilancia constante que te hace buscar señales de rechazo en cada mirada. Sobrevivir a esto requiere una resiliencia inmensa, y el simple hecho de que estés buscando un camino de salida ya es un testimonio de tu fortaleza. Una vez que has comenzado a sanar el núcleo de tu identidad, puedes transitar hacia una etapa de maestría social donde ya no solo te proteges, sino que proyectas una autoridad que impone respeto de manera natural. El respeto avanzado no se trata de fuerza o agresividad, sino de la gestión de la percepción y el estatus. Los seres humanos responden instintivamente a quienes se perciben como valiosos y seguros. Esto se logra mediante el uso de la prueba social, cuando te mantienes firme en tus estándares y no permites el irrespeto en público, envías una señal clara a todos los presentes sobre cómo deben tratarte. Aceptar un maltrato frente a otros es darle permiso al entorno para que repita ese comportamiento. Por el contrario, al mantener la calma y la profesionalidad frente al drama, generas un contraste psicológico poderoso. Mientras otros se pierden en la reactividad emocional, tu serenidad te posiciona como la figura de mayor autoridad y control en la habitación. Entender estos principios de influencia te permite navegar el mundo con una nueva armadura. No se trata de manipular, sino de presentar tu valor auténtico de una forma que el mundo no puede ignorar. Al final del día, debes recordar que el respeto no es un premio que se gana con logros excepcionales o con un comportamiento perfecto, es un derecho humano básico que posees por el simple hecho de existir. Tu valor es inherente, inalterable y totalmente independiente de los errores o las crueldades de los demás. Al recuperar tu voz y tu poder, no solo vuelves a ser quien eras antes del daño,
sino que emerges como una versión más sabia, más resiliente y profundamente conectada con su propia dignidad. El camino es largo y habrá días de retroceso, pero cada paso hacia el autorrespeto es una victoria definitiva sobre el pasado. El respeto no es algo que se exige a gritos, sino una consecuencia natural de cómo te posicionas en el mundo. Existe una diferencia fundamental entre buscar la aprobación de los demás y cultivar una presencia que, por su propia naturaleza, impone dignidad. Para lograrlo, la clave reside en mantener un estándar personal elevado sin caer en el juicio hacia quienes no lo comparten. Una de las herramientas más sofisticadas en este camino es la vulnerabilidad controlada. A menudo se piensa que mostrar cualquier grieta en nuestra armadura disminuye nuestra autoridad, pero la realidad es que la vulnerabilidad estratégica puede potenciar tu influencia de manera extraordinaria. Al compartir de forma selectiva una limitación o un pequeño defecto mientras demuestras una competencia general sólida, te vuelves humano, honesto y, por ende, mucho más confiable. Es el arte de ser real sin perder el control de la narrativa. Este enfoque se complementa con el uso inteligente del principio de reciprocidad. No se trata simplemente de dar para recibir, sino de ofrecer un valor que nazca de tus habilidades únicas. Cuando entregas algo que solo tú puedes aportar, no solo estás ayudando, sino que estás demostrando tu valor excepcional y creando un sentido de gratitud que no se siente manipulador. Sin embargo, este valor debe ir acompañado de una escasez estratégica. Tu tiempo, tu atención y tu energía son tus recursos más valiosos, y no deben estar constantemente disponibles para cualquiera. No se trata de jugar juegos de indiferencia, sino de ser genuinamente selectivo. Cuando las personas comprenden que tu atención es un privilegio que debe ganarse, comienzan a valorarla y a tratarte con un nivel de respeto superior. En la comunicación directa, la técnica de la presuposición marca una diferencia abismal. En lugar de pedir permiso para ser respetado o solicitar que no te interrumpan, debes hablar asumiendo que el respeto y la cooperación ya existen. Es el cambio sutil de decir por favor, no me interrumpas a decir terminaré esta idea y después escucharé tus comentarios. Esta estructura no deja espacio para la duda, presupone que la otra parte es educada y esperará su turno. Esta gestión del lenguaje nos lleva al control del marco, o frame control, que es quizás la estrategia psicológica más avanzada. Consiste en interpretar cada interacción bajo un prisma que te sitúe como alguien valioso. Si alguien intenta minimizarte o llega tarde, no te quejas desde una posición de inferioridad, replanteas la situación enfatizando la eficiencia y el valor de tu tiempo. Tú defines las reglas del juego de forma silenciosa pero firme. Otra herramienta poderosa, aunque a menudo ignorada, es el silencio estratégico. La mayoría de las personas temen al vacío en una conversación y se apresuran a llenarlo, perdiendo su ventaja. Aprender a sentirse cómodo con un silencio después de hacer una pregunta o establecer un límite genera una presión psicológica que obliga al otro a reflexionar en lugar de reaccionar. El silencio te otorga una gravedad especial, una sensación de que cada palabra que decides emitir tiene un peso real. Esto se vincula con el principio de compromiso y consistencia. Si logras que alguien acepte un pequeño estándar de trato inicial, su propia psicología lo empujará a ser consistente con ese comportamiento en el futuro. Más allá de las palabras, tu posición social se define por cómo gestionas las dinámicas de grupo. Los practicantes avanzados saben cuándo escuchar para absorber información y cuándo hablar para dirigir la energía, apoyando a otros de forma que mejore su propia reputación sin parecer necesitados de atención. En este entorno, la regulación emocional bajo presión se convierte en el gran diferenciador. Mantener la calma, la lucidez y la compostura cuando alguien intenta provocarte es la demostración máxima de autocontrol. Al no permitir que las emociones ajenas dicten tus respuestas, demuestras una fortaleza interna que los demás no pueden evitar respetar. Para blindar esta posición, es necesario el cumplimiento avanzado de límites. No basta con declarar dónde están tus fronteras, hay que crear sistemas y consecuencias naturales que las protejan.
Esto implica estructurar tu vida de tal manera que las faltas de respeto resulten incómodas o costosas para quien las comete, sin necesidad de que tú tengas que estar vigilando constantemente. Aquí entra en juego la metacomunicación, la capacidad de elevar la conversación para hablar sobre cómo se están comunicando, señalando patrones y dinámicas en lugar de quedarse solo en el contenido superficial. Finalmente, todo este esfuerzo converge en la creación de una reputación que te preceda. Tu reputación es un activo que trabaja por ti incluso antes de que entres en una habitación. Se construye mediante la consistencia absoluta en el tiempo, manteniendo tus estándares incluso cuando crees que nadie está mirando. Cuando el mundo sabe que eres alguien que valora su integridad y que no tolera el trato irrespetuoso, la mayoría de las personas ajustarán su comportamiento automáticamente antes de que digas una sola palabra. El objetivo final no es manipular, sino posicionarte con tal autenticidad y ética que el respeto sea la única respuesta lógica que los demás puedan ofrecerte. La base de una reputación que impone respeto es la fiabilidad absoluta en tus estándares. La gente necesita saber que siempre mantienes ciertos límites y expectativas, independientemente de la situación o de las personas involucradas. Cuando corre la voz de que te niegas sistemáticamente a aceptar ciertos tipos de trato, el entorno cambia, las personas dejan de poner a prueba esos límites simplemente porque ya saben cuál será el resultado. No hay espacio para la duda cuando tu postura es firme y predecible. La construcción de esta imagen profesional comienza en los detalles más sutiles, especialmente en la forma en que manejas el irrespeto en el día a día. Cuando abordas un comportamiento inapropiado de manera profesional pero tajante, cuando te niegas a participar en chismes o en conductas que buscan socavar a otros, y cuando entregas sistemáticamente un trabajo de alta calidad mientras proteges tu espacio personal, la gente empieza a percibirte como alguien que opera a un nivel superior. Es fundamental comprender que la forma en que hablas de ti mismo y de los demás contribuye significativamente a tu posicionamiento. Aquellos que imponen respeto de verdad hablan de sus logros sin recurrir a la falsa modestia, pero también se alejan de la arrogancia. Reconocen sus fortalezas con naturalidad, siendo al mismo tiempo honestos sobre sus áreas de mejora. Al hablar de los demás, lo hacen con justicia, evitando participar en ataques personales o quejas mezquinas. Esta actitud los posiciona como personas confiables, maduras y equilibradas. Asimismo, la manera en que manejas el conflicto y el desacuerdo se convierte en una parte vital de la narrativa de tu reputación. Cuando eres capaz de discrepar de las ideas de alguien sin atacarlo personalmente, cuando puedes mantenerte firme en asuntos importantes permaneciendo respetuoso y cuando navegas conversaciones difíciles sin desregularte emocionalmente, te conviertes en la persona en quien se confía para los asuntos más críticos y las situaciones más desafiantes. Tu reputación también está definida por cómo tratas a las personas que no pueden hacer absolutamente nada por ti. La forma en que interactúas con trabajadores de servicios, con subordinados o con personas fuera de tu círculo de influencia, dice mucho más de tu carácter que tu comportamiento ante quienes tienen poder. Cuando el resto observa que tratas a todo el mundo con respeto básico y cortesía, entienden que tu trato hacia ellos es genuino y no una simple estrategia de ascenso. En la actualidad, esto se extiende también al mundo digital. Tu presencia en línea debe reflejar exactamente los mismos estándares y valores que mantienes en persona. Esto implica evitar quejas públicas, no participar en dramas digitales y presentarte con profesionalismo incluso en contextos informales, porque hoy en día, lo que haces en la red es una extensión de tu identidad. Las historias que la gente cuenta sobre ti terminan convirtiéndose en tu leyenda personal. Cuando manejas situaciones difíciles con gracia y eficacia, esas historias se repiten y fortalecen tu imagen de forma orgánica. Si alguien intenta irrespetarte públicamente y respondes con una asertividad tranquila que pone en evidencia la falta de educación del otro, esa anécdota pasa a formar parte de tu historial de carácter. Del mismo modo, cuando defiendes a otra persona que está siendo maltratada, esa demostración de integridad se recuerda y se comenta por mucho tiempo.
Ganar respeto implica también una visibilidad estratégica. No se trata de presumir, sino de estar presente en contextos donde tu carácter pueda ser observado, ya sea asumiendo proyectos desafiantes o roles de liderazgo donde tus acciones hablen por ti. En este proceso, el principio de consistencia es lo más crucial. Tu reputación no se basa en incidentes aislados, sino en patrones constantes de comportamiento. La gente necesita ver que mantienes tus estándares incluso cuando es inconveniente o socialmente incómodo hacerlo. Esta predictibilidad genera una confianza profunda. La gente respeta aquello con lo que puede contar. Además, las asociaciones de calidad mejoran tu posición. Cuando personas respetadas eligen trabajar contigo, su credibilidad se transfiere a la tuya. Por ello, es vital ser selectivo con tu círculo cercano y evitar asociaciones que puedan contaminar tu imagen. Debes ser conocido como alguien que añade valor, como la persona que resuelve problemas en lugar de crearlos. Cuando los demás saben que tu sola presencia mejorará los resultados, el respeto y la deferencia aparecen de forma natural. La forma en que manejas tanto el éxito como el fracaso termina de pulir tu perfil profesional. Se respeta profundamente a quienes celebran sus logros sin soberbia y manejan los contratiempos sin amargura ni excusas, asumiendo la responsabilidad total de sus resultados. Proteger tu reputación requiere, en muchas ocasiones, tener la valentía de decir no a oportunidades o relaciones que comprometan tu prestigio. El objetivo final es que tu reputación te preceda de tal manera que cualquier intento de faltarte al respeto parezca fuera de lugar para todos los presentes. Cuando tu trayectoria es sólida, otros intervendrán en tu nombre porque reconocerán que ese trato no encaja con quien tú eres. Debemos recordar que la construcción de la reputación es una estrategia a largo plazo que requiere una paciencia infinita. No se puede obligar a la gente a respetarte mediante trucos o manipulación, pero sí se pueden crear las condiciones para que el respeto sea la respuesta lógica y única a tu forma de ser. Esta inversión rinde dividendos durante años. El entorno laboral, con sus jerarquías y presiones, presenta desafíos únicos, pero entender cómo navegar estas complejidades sin sacrificar la dignidad es la clave del éxito. El respeto profesional opera en 3 niveles: el posicional, que viene del título y es el más frágil; el basado en la competencia, que nace de tus habilidades y resultados; y el basado en el carácter, que es el más poderoso y sostenible. Mientras el respeto por posición desaparece cuando cambias de empleo, el respeto por carácter e integridad te acompaña siempre, permitiéndote influir en los demás sin importar el cargo que ocupes. Comprender estas redes de influencia y mantenerte fiel a tus principios es lo que finalmente te permite dominar cualquier dinámica profesional. Para navegar con éxito en el complejo ecosistema de una organización, lo primero que debes hacer es convertirte en un observador estratégico de la realidad. Más allá de lo que digan los organigramas oficiales, necesitas identificar quienes poseen el poder real, quienes son los verdaderos tomadores de decisiones y quienes actúan como los influyentes respetados que moldean la opinión del grupo. Comprender cómo fluye la información y cómo se ejerce la influencia te permite posicionarte con inteligencia, especialmente cuando te enfrentas al desafío del irrespeto. En el ámbito profesional, el irrespeto rara vez es frontal, suele filtrarse a través de normas corporativas y sutilezas legales para manifestarse como exclusión de reuniones clave, el robo de ideas, la asignación de plazos imposibles o una microgestión asfixiante que solo se aplica a ti. Ante estas situaciones, la documentación no es opcional, es tu salvaguarda. Debes mantener registros meticulosos de cada interacción problemática, anotando fechas, testigos y comportamientos específicos. Esta práctica no solo te permite identificar patrones que de otro modo pasarían desapercibidos, sino que te brinda la evidencia necesaria si decides escalar el asunto y te ayuda a mantener la cabeza fría y objetiva en momentos de alta carga emocional. Saber cuándo y dónde responder es una habilidad vital. A veces, una respuesta pública inmediata es necesaria para proteger tu credibilidad frente a los demás, mientras que en otras ocasiones, una conversación privada es la mejor vía para evitar una escalada innecesaria del conflicto. Cuando el irrespeto proviene de un supervisor, la estrategia debe cambiar debido al desequilibrio de poder.
En lugar de hablar de tus sentimientos personales, debes enfocar la conversación en cómo su comportamiento afecta directamente tu productividad y los resultados del negocio. Al plantearlo en términos de eficiencia, haces que sea mucho más difícil para ellos descartar tus preocupaciones como simples sensibilidades. Con los colegas de tu mismo nivel, puedes ser más directo, pero siempre manteniendo un estándar profesional impecable para no dañar tu propia reputación con dramas innecesarios. Si el irrespeto viene de un subordinado, tu respuesta debe ser inmediata, demostrando autoridad con justicia y comunicando expectativas claras que, de no cumplirse, derivarán en acciones disciplinarias formales. Es fundamental distinguir entre un conflicto de personalidad y un irrespeto genuino. No tienes que agradar a todo el mundo, pero nadie tiene derecho a socavar tu capacidad de trabajo. Por ello, cultivar alianzas estratégicas con personas respetadas dentro de la empresa es tu mejor protección. Estas relaciones deben ser auténticas y mutuamente beneficiosas. Al mismo tiempo, conocer a fondo las políticas de la organización sobre acoso y discriminación te otorga una confianza y un apalancamiento esenciales, incluso si prefieres resolver las cosas de manera informal. Si el irrespeto resulta ser sistémico y parte de una cultura tóxica, debes tener la madurez para reconocer que algunas estructuras no pueden arreglarse y que tu mejor opción podría ser una salida estratégicamente planificada. En última instancia, tú enseñas a los demás cómo tratarte a través de estándares consistentes. La prevención es la herramienta más poderosa. Si demuestras con acciones qué trato aceptarás y cuál no, la gente ajustará su comportamiento basándose en tus límites. El comportamiento humano se moldea por las consecuencias, y si eres inconsistente, si a veces ríes ante un comentario inapropiado y otras veces te molestas, estás enseñando que tus límites son negociables. La consistencia es la base de todo respeto. Desde la primera interacción, la gente prueba tus límites. Si respondes con claridad y prontitud, estableces el tono para el futuro. No asumas que los demás saben lo que te molesta, sé explícito. Si alguien te interrumpe, detén la acción en el momento para que la lección sea clara, y de la misma forma, refuerza positivamente el trato respetuoso cuando ocurra. Al ser altamente competente, mantener contactos sólidos y defender tus límites con firmeza, construyes una reputación donde el respeto no es algo que pides, sino algo que se vuelve automático. Las diferencias culturales y generacionales moldean profundamente la forma en que nos relacionamos, por lo que el primer paso para construir vínculos sólidos es desarrollar una conciencia aguda sobre estas disparidades. No se trata de imponer tu visión del mundo, sino de adaptar tu estilo de comunicación para que el mensaje sea recibido con claridad, sin que eso signifique jamás comprometer tus límites fundamentales. En este camino, el proceso de escalada es una herramienta esencial para mantener la paz y la dignidad. La mayoría de los malentendidos o faltas de respeto deben abordarse inicialmente con una corrección suave, casi pedagógica, permitiendo que la otra persona corrija el rumbo sin sentirse atacada. Solo si el comportamiento negativo persiste, es necesario elevar la firmeza del discurso, transitando desde una conversación privada y empática hacia una discusión formal, o incluso considerando el fin de la relación si el respeto no se materializa. Debes estar preparado para quienes probarán tus estándares de manera agresiva. Hay personas acostumbradas a utilizar la manipulación para salirse con la suya y ellas buscarán cualquier grieta en tu armadura. Con este perfil de personalidad, la única respuesta efectiva es la consistencia absoluta. No puedes permitirte hacer excepciones, ya que cada concesión que hagas será interpretada como una señal de que sus tácticas de presión funcionan. Al ser firme, les enseñas que el respeto no es negociable. Es cierto que los factores ambientales, como una cultura laboral tóxica o una dinámica familiar arraigada, pueden limitar tu capacidad para imponer consecuencias inmediatas, pero en esos casos tu enfoque debe permanecer en lo que sí puedes controlar, tu propia reacción y tu integridad personal. La paciencia se vuelve entonces tu mejor aliada, entendiendo que los patrones de conducta antiguos no desaparecen de la noche a la mañana. La consistencia a largo plazo siempre será más poderosa que una reacción perfecta pero aislada.
En entornos profesionales, llevar un registro o documentación de estas interacciones te permitirá evaluar con objetividad si existe una mejora real o si simplemente estás frente a alguien que no desea o no puede aprender. En última instancia, este proceso de enseñanza sirve para dar una oportunidad justa antes de aplicar consecuencias definitivas. El objetivo no es la confrontación eterna, sino alcanzar un punto donde el respeto sea la respuesta automática de los demás hacia ti. Cuando las personas comprenden tus estándares y han experimentado la solidez de tus límites, el trato digno se convierte en su enfoque por defecto porque aprenden que es la única vía efectiva para interactuar contigo. Sin embargo, construir relaciones duraderas va mucho más allá de defenderse del maltrato. Requiere una estrategia proactiva basada en el aprecio y la consideración mutua. El respeto real no es un monólogo, es un flujo constante que debe viajar en ambas direcciones. Comienza con un respeto genuino por el otro, tratando su tiempo, sus opiniones y sus propios límites con la misma delicadeza con la que esperas que traten los tuyos. No es posible exigir lo que no se está dispuesto a modelar. Las conexiones auténticas florecen únicamente en espacios de seguridad emocional, donde ambas partes pueden ser vulnerables sin temor a ser juzgadas, criticadas o explotadas. Esta confianza es un edificio que se construye ladrillo a ladrillo, con pequeñas acciones cotidianas, y que puede derrumbarse en un segundo si se maneja con descuido. La comunicación clara de necesidades y expectativas debe equilibrarse siempre con la flexibilidad. Al interactuar con personas de diferentes orígenes y estilos, es inevitable que surjan fricciones. La clave reside en la negociación continua y en el deseo de honrar ambas perspectivas en lugar de imponer una visión rígida. Este principio de reciprocidad asegura que la relación sea nutritiva para ambos, evitando que una persona termine agotada por dar constantemente más de lo que recibe. Incluso en el conflicto, la forma en que manejas los desacuerdos define la calidad del vínculo. Abordar los problemas de frente, centrándose en conductas específicas y no en ataques personales, permite que las discusiones fortalezcan la relación en lugar de erosionarla. Tu capacidad para mantener la compostura y el respeto, incluso cuando te sientes frustrado, demuestra una madurez que, con el tiempo, profundiza la admiración que los demás sienten por ti. Finalmente, es vital cultivar una mentalidad de crecimiento. Esto significa creer en la capacidad de las personas para evolucionar, permitiendo el perdón ante errores genuinos y manteniendo el optimismo sobre el futuro de la relación, siempre que haya evidencia de un cambio real. Los límites más efectivos son aquellos que se discuten de forma colaborativa, creando acuerdos mutuos que ambos se sientan motivados a cumplir. Al final del día, una relación sana es aquella que potencia la identidad individual de cada miembro en lugar de diluirla. Al ser honesto sobre tus limitaciones, admitir tus propios errores y cumplir con tus compromisos cotidianos, creas una base de confianza inquebrantable sobre la cual cualquier relación puede florecer y perdurar en el tiempo. Mantener tu propia esencia es el primer paso para construir una vida de plenitud, pues significa conservar tus intereses, tus amistades, tus metas y tus valores mientras construyes algo junto a otra persona. Cuando alguien se pierde a sí mismo en una relación, el resentimiento no tarda en aparecer y la dinámica se vuelve inevitablemente insalubre. Debemos entender que las relaciones de calidad son como un activo valioso, requieren tiempo, energía y una inversión constante de ambas partes, porque sin el mantenimiento adecuado, el vínculo se deteriora. Priorizar la salud de una conexión, incluso en los momentos de mayor estrés o de agendas apretadas, es lo que diferencia una relación sólida de una que simplemente sobrevive, ya que el descuido es el camino más rápido para erosionar el respeto mutuo. Es fundamental realizar una evaluación de compatibilidad honesta. No todas las personas tienen la capacidad de ofrecer el tipo de relación que deseas y no todos los vínculos merecen ser perseguidos a largo plazo. Aprender a reconocer estas señales temprano te ahorra una cantidad inmensa de energía emocional, permitiéndote elegir la calidad sobre la cantidad. La mayoría de nosotros tenemos una capacidad limitada para la intimidad verdadera, por lo que invertir profundamente en unas pocas relaciones significativas es mucho más gratificante que mantener decenas de conexiones superficiales.
Además, debemos aceptar que las relaciones son entes evolutivos, cambian y crecen, y estar abierto a esa transformación, manteniendo siempre el estándar del respeto, permite que los lazos se fortalezcan con el paso de los años. Pensar a largo plazo en tus vínculos implica tomar decisiones basadas en patrones sostenibles y no en reacciones emocionales momentáneas. Esto conlleva la valentía de tener conversaciones difíciles hoy para evitar desastres mañana, e incluso la determinación de terminar relaciones que agotan tu energía a pesar de tus esfuerzos. El objetivo final es desarrollar una mentalidad donde el trato irrespetuoso sea algo tan ajeno a tu realidad que rara vez ocurra, y que si sucede, lo manejes con tal naturalidad que no afecte tu bienestar ni tu confianza. Esta transformación nace de un conocimiento profundo de tu propio valor, una certeza interior que no necesita validación externa y que proyecta una energía que los demás perciben y respetan de forma casi instintiva. Cuando alcanzas este estado, comprendes que la forma en que los demás te tratan habla de ellos y no de ti. Si alguien es irrespetuoso, no te lo tomas como algo personal, sino como una revelación de su propio carácter o de sus conflictos internos. Esta inmunidad emocional no se trata de construir muros fríos, sino de poseer un sentido del yo tan sólido que la negatividad externa simplemente no puede penetrar. Tus respuestas ante el irrespeto se vuelven automáticas, establecer límites es tan natural como abrir un paraguas bajo la lluvia. Al dejar de gastar energía defendiéndote, liberas recursos mentales para perseguir tus metas y atraer a personas de alto valor que se sienten magnéticamente atraídas por tus estándares. Al adoptar una mentalidad de abundancia, dejas de temer la pérdida de conexiones mediocres porque confías en tu capacidad para atraer lo que realmente te sirve. La autodefensa deja de ser una confrontación incómoda para convertirse en una expresión fluida de amor propio. Educas a los demás a través de tu consistencia, y el perdón se vuelve genuino porque solo se aplica a errores aislados y no a patrones de abuso. Al final, este viaje no es solo sobre cómo manejar a personas difíciles, sino sobre convertirte en un modelo a seguir cuya paz interior inspira a otros a elevar sus propios estándares. Estás creando un legado de respeto que influye en tu reputación, en tu familia y en cada aspecto de tu existencia, viviendo finalmente en alineación con tus valores más elevados.